Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlo. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de algo que es importante en toda la tradición del Nuevo Testamento. Es decir, este modo tan particular a través del cual Dios redime a los seres humanos, redime al hombre. No es el modo a los cuales los hombres están habituados, sino es un modo que deja sorprendido a los hombres. Es un camino sorprendente que Dios abre en el corazón de la historia para redimir a los hombres. Por eso es que el Señor le dice al apóstol Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios. Porque para él, para el apóstol Pedro, ese camino de sufrimiento, de dolor, de humillación, para redimir al hombre, no es el camino al cual ellos estaban acostumbrados a entender las acciones de Dios. Ellos entendían que el Mesías, el ungido del Señor, iba a redimir a los hombres al modo habitual de los reyes,
al modo habitual de los poderosos que aplastan a sus enemigos a través de la fuerza, a través del poder, a través del miedo de someter a los demás. Y el camino que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos para que entendieran este camino sorprendente de Dios, este camino distinto al cual Dios quería redimir a los hombres, que era el camino del sufrimiento, el camino del sacrificio, el camino del amor. Sin duda, para los discípulos les resultaba desconcertante, una necedad, un escándalo, como dirá el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que Dios no tenía necesidad de sufrir para redimirnos. Dios pudo redimirnos a través de un acto de su voluntad. Eso era suficiente. Dios no tenía necesidad de sufrir para arrancarnos del mal, arrancarnos del pecado y de la muerte. Dios no tenía necesidad de eso. La única razón por la cual Dios elige el camino del sufrimiento y de la humillación para redimirnos, la única razón es porque nos ama. No hay otro motivo a través del cual nosotros podamos entender por qué Dios quiso utilizar el camino más difícil, el más sacrificado, el más exigente para redimirnos a nosotros. El único motivo es el amor. Porque Dios no tenía necesidad de morir sobre la cruz del Calvario si quería redimirnos. Pero ese camino que Dios abre a través de Jesucristo, le resulta al apóstol Pedro, le resulta un camino sorprendente y escandaloso. Él no lo puede entender, no entiende esos caminos de Dios. Le resulta difícil, incomprensible. Por eso es que el Señor le dice, tú piensas como los hombres, no como Dios. Piensa como los hombres, no como Dios. Y eso que le pasa al apóstol Pablo, porque la fe es exigente, porque la fe exige de nuestra parte sacrificio y esfuerzo. La fe no es algo fácil, exige de nuestra parte trabajo, sacrificio, de esforzarnos. Por eso es que tantas personas viven una fe meramente superficial, una fe sin obras, como nos dice la segunda lectura, y es una fe muerta, porque creen que la fe es automática, es simplemente recibir un sacramento, el bautismo, o hacer la primera comunión, porque no entiende que la fe tiene unas exigencias para nosotros, el seguimiento de Jesús, porque nosotros no estamos habituados a los modos de Dios. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y a veces, nosotros que nos encontramos en una crisis como sociedad, en la que nosotros vemos una especie de epidemia de criminalidad, de inestabilidad afectiva de los matrimonios, de que la familia no cumple su misión con respecto a los hijos. Y a veces nosotros queremos dar respuesta a esta crisis de sociedad dando respuestas meramente humanas y no intentando responder a la crisis de la sociedad, pensando cómo piensa Dios, cómo es que Dios piensa que las cosas deben ser hechas. Porque nosotros pensamos y actuamos como si Dios no existiera. Porque tantas veces, en el modo como nosotros organizamos la familia,
en el modo como nosotros organizamos el trabajo, en el modo como nosotros organizamos nuestra casa, nuestras relaciones con los demás. Son modos meramente humanos, donde el horizonte de Dios no existe, porque vivimos como si Dios no existiera, porque nos sucede como el apóstol Pedro, que de alguna manera le estaba diciendo a Jesús: mira, tenemos nosotros que actuar en las cosas del mundo, tenemos que actuar de una manera distinta si queremos tener éxito, porque nosotros en las cosas nuestras, en nuestras cosas de cada día, no somos capaces de pensar como piensa Dios, sino que pensamos como si Dios no existiera. Y actuamos con los criterios que nos ofrece el mundo sin Dios. Y Dios tiene algo que decirnos en la familia. Dios tiene algo que decirnos en el trabajo. Dios tiene algo que decirnos en todo lo que nosotros hacemos. Y la fe se convierte en muerta porque nosotros no vivimos como pensamos. Y terminamos pensando como vivimos. Porque la fe que no se manifiesta en las obras, que no hace que en nuestra vida nosotros vivamos al modo de Dios, cumpliendo en nuestra vida lo que dice el apóstol Pablo: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Porque nosotros tenemos que actuar en nuestra vida pensando qué haría Jesucristo si estuviera en mi lugar. Tenemos que actuar en el modo de Dios. Tenemos que pensar como Dios, no como los hombres. Por eso es que nosotros venimos a la misa dominical. Porque la misa dominical es para nosotros una oportunidad que Dios nos da para cultivar nuestra fe y nuestra relación con Dios de un modo comunitario. Porque si no, nosotros no entendemos a Dios ni los caminos de Dios. Cada domingo que nosotros venimos a misa es un modo de cultivar comunitariamente nuestra fe, nuestra relación con Dios. Porque no es suficiente cultivar nuestra fe de un modo individual y personal. No, yo me basta mi casa. Ese modo de cultivar la fe es deficiente. Por eso es que tantas veces nuestros criterios, nosotros no conocemos quién es Dios, ni las exigencias de Dios, ni este camino nuevo que Dios quiere abrir en nuestros corazones, sorprendente, porque nosotros no conocemos nuestra fe. Y para conocer la fe, para cultivar la fe, para crecer en nuestra intimidad con Dios, tenemos necesidad de congregarnos comunitariamente. Aquí es donde nosotros vamos conociendo la doctrina de Jesús en más profundidad, conocer quién es Dios, quién es Jesucristo, conocer cuáles son las exigencias que implica el seguimiento de Jesús, los mandamientos, que no son imposiciones divinas, sino es la garantía que Dios nos dio a través de los 10 mandamientos para el desarrollo del deseo de felicidad que el hombre tiene en el corazón. Aquí es donde nosotros podemos recibir a Dios y cultivar a Dios. Sin duda, es necesario también. Es necesario también cultivar individualmente nuestra fe, cada uno en su hogar. Pero no es suficiente. Y sigo insistiendo, una fe que no se congrega cada domingo es una fe deficiente. Es una fe que no descubre cómo piensa Dios, sino uno se reduce a pensar como piensan los hombres. Por eso es que la iglesia nos dice que la misa dominical es una obligación que tenemos nosotros como creyentes, el congregarnos comunitariamente para cultivar nuestra relación con Dios. Y nos dice que comete un pecado mortal el que no se congrega los domingos cuando no hay una causa justificada. Porque es el mínimo. La iglesia nos pide congregarnos para cultivar nuestra fe. Nos lo pide Dios. Y por eso el mínimo es la misa dominical.
Es como cuando una persona, si una persona no come al menos una vez al día, debe comer 3, pero si no come al menos una vez al día, se muere. Es el mínimo, por decirlo así. Y la fe que no se congrega, que no se cultiva cada domingo, es una fe que muere, es una fe que se seca, es una fe que no se desarrolla, que se queda como una semilla del bautismo que no se ha desarrollado, se frustra. Por eso oír misa entera, no un pedacito, oír misa entera cada domingo y fiesta de guardar. Puede haber una causa justa por el cual yo no pueda ir a misa los domingos. Estoy enfermo, por ejemplo. Claro, estoy enfermo y no puedo salir de mi casa. Porque si estoy enfermo y digo, no puedo ir a misa porque estoy enfermo, y me voy a Plaza Las Américas, al 3er piso, para comer allí o ir al cine, ya uno se da cuenta que eso no es una causa justa para no ir a misa. Si puedes hacer una actividad recreativa, legítima, puedes también cultivar tu relación con Dios, que es necesaria. Congregarme, cultivar ese aspecto comunitario de mi relación con Dios. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? Si Dios quiere que yo lo conozca comunitariamente, si Él quiere que nosotros le tratemos comunitariamente, aquí nosotros recibimos la palabra y conocemos en profundidad el significado de esa palabra que Dios nos ha comunicado a través de la iglesia. Aquí Dios se acerca a nuestros corazones y nosotros nos acercamos a Dios. Aquí Dios nos da bendiciones y nos santifica. Aquí saca lo mejor de nosotros y nos impulsa a todo aquello, a todas aquellas acciones que ennoblecen el corazón humano, al servicio, a la caridad, a la generosidad en la vida matrimonial. Por eso es tan importante el cultivar comunitariamente nuestra fe. Uno, sin duda, uno no debería solo quedarse con congregarse los domingos para cultivar la fe, porque existe también, la iglesia nos pide también a través de los distintos grupos y las distintas actividades parroquiales. Es un modo también de cultivar comunitariamente nuestra fe. Es una obligación que nosotros tenemos de no conformarnos con los mínimos del pecado grave si no voy a misa el domingo, sino que también a través de los distintos grupos donde yo cultivo el conocer mejor mi fe católica, el meterme por los caminos de la oración, el que se me impulse a la caridad y al servicio de los demás. Todo eso son los grupos parroquiales, todo eso es la actividad parroquial, que es un modo comunitario de cultivar mi fe, de congregarme, porque la fe que solo se reduce a yo orar en mi casa, a yo solamente cultivar mi relación con Dios de manera individual, es una fe que se muere, es una fe deficiente. Por eso es que existe la parroquia. Sin duda, la obligación grave es venir a misa los domingos, pero la iglesia te exhorta a que participes activamente en la vida parroquial. Así te congregas, así cultivas tu fe comunitariamente, así conoces mejor a Dios. Claro, uno no tiene obligación de venir a misa a la parroquia Santa Rosa de Lima. Claro, si no vienes a misa el domingo a la parroquia Santa Rosa de Lima, te pierdes la extraordinaria oportunidad de encontrarme a mí. Te pierdes esa oportunidad. Pero no estás obligado. Puedes ir a cualquier iglesia que desees, en cualquier sitio de este planeta Tierra, donde se celebre la Eucaristía dominical, porque uno no puede sustituir el domingo por cualquier otro día de la semana. Congregarnos comunitariamente es el domingo, que uno lo puede cumplir desde la tarde del sábado. Desde esa tarde uno puede cumplir la obligación dominical de congregarme para cultivar mi relación con Dios.
Por eso es que pensamos como los hombres y no como Dios, porque no conocemos cómo piensa Dios. Y cada domingo es la oportunidad para tú cultivar esa relación con Él. Por eso, cuando nosotros vemos a nuestra Madre, la Virgen María, Dios se le acercó a su vida personal en Nazaret y le abrió un camino incomprensible para los hombres. Dios le pedía concebir un hijo conservando la virginidad. Algo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Porque cuando tú piensas las cosas como Dios, cuando tú dejas que Dios sea el que te marque el camino, cuando tú cumples en tu vida la voluntad misericordiosa de Dios, todo es posible. Lo dijo Jesús, todo es posible para el que cree. Pero cuando tú comienzas a pensar como los hombres, habituados a los modos deficientes sin Dios, y uno comienza a pensar, es que yo no puedo hacer esto, es que esto es imposible, es que si yo hago esto voy a perder el trabajo, es que si yo hago esto no voy a triunfar en la vida. Cada vez que tú piensas como los hombres y no como Dios, en vez de volar como las águilas, te conformas con ser un ave de corral que no puede volar, como son las gallinas. Por eso es que nosotros, los creyentes, imitando a la Virgen María, nuestra Madre, ella, cuando Dios le dijo que iba a ser madre, de esa manera prodigiosa, única, ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De alguna manera lo que María estaba diciendo con esa expresión era, ¿qué tengo que hacer? Esto humanamente es imposible, pero yo me confío en Dios. ¿Qué tengo que hacer? Porque ella no dudaba de Dios. Ella no dudó del camino de Dios. Ella confió en Dios. Por eso es que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque ella se puso en las manos de Dios como el barro en manos del alfarero. Como dice un texto del Antiguo Testamento en la tradición de los profetas, dejarnos moldear nuestra vida por la voluntad de Dios, por el pensamiento de Dios, por la misericordia de Dios. Qué distinto se ven las cosas. Se ven pequeñas cuando uno las ve desde Dios. Qué distintas se ven las cosas cuando uno las ve desde Dios. Tan distinto, fíjense, yo le tengo pánico a las cucarachas que vuelan. Y es una fobia irracional, no tiene ningún sentido, porque ellas no muerden. Las cucarachas no tienen dientes, ¿verdad? Las cucarachas no muerden, no te pican. Son fíjense lo que la fobia hace, me distorsiona. Yo lo veo como si fueran unos monstruos que fueran a caer, y uno le tiene un pánico, y yo salgo corriendo. Ella viene por aquí, yo salgo corriendo por allá, le tengo pánico. Pero es una fobia irracional, porque la razón me distorsiona la realidad. Así nos pasa cuando las cosas no las vemos como Dios las ve. Las distorsionamos, nos parecen imposibles. Nos parece que en vez de ser molinos, como le pasaba al Quijote, ¿verdad?, son gigantes, porque tenemos distorsionado nuestro pensamiento cuando no vemos las cosas como las piensa Dios. Por eso es que María, cuando escuchó que Dios le dijo, para Dios nada es imposible, le dijo el arcángel Gabriel, ella se dejó guiar por Dios, vio las cosas como las ve Dios y vio que para Dios esto es una bobería. Hacer un milagro para Dios es nada. Salvarnos de la muerte para Dios es un mamey, porque Dios es omnipotente, para Dios nada es imposible. Y por eso
En ella se realizaron esas obras grandes porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Porque ella vio las cosas como las ve Dios. No las vio como las ven los hombres sin Dios. Por eso es que hoy nosotros estamos celebrando el divino niño, tan milagroso, en la cual nosotros estamos adorando al Dios hecho niño, al Dios que nos ama con un corazón de niño. Y cuando tú vienes a Él con tus problemas, con tus dificultades, con esta salud que tú buscas, con esta angustia con tus hijos, con esta situación extrema que tú no encuentras solución. Pero si tú vienes a donde Jesús y comienzas a pensar como piensa Dios y no como los hombres, cuando tú te acercas a ese Dios omnipotente, hecho carne, que te ama con corazón humano de niño, tú tienes la serenidad que Dios siempre te va a responder. Dios nunca nos deja. Siempre nos responde con misericordia, de la manera más adecuada. Pero tenemos que dejar a Dios actuar por su misericordia. Y entonces uno puede entender que cuando uno piensa como Dios, lo que parecía un monstruo desaparece. Es nada. Porque la misericordia de Dios es infinita y es eterna. Y por eso es que nosotros cultivamos esa relación con Dios tan particular como es la devoción al divino niño, en la cual yo en mi vida personal he visto esa presencia del divino niño de manera misteriosa y milagrosa. Por eso es que hoy el Señor a su apóstol Pedro le llama la atención para que él entienda que las cosas de fe nosotros tenemos que llevar nuestra fe a la vida para que nuestra fe se manifieste en nuestras acciones, porque si no nuestra fe es muerte, es superficial, no tiene ningún sentido. Venir a misa los domingos aquí y cuando yo salgo afuera vivo como si Dios no existiera, y todavía peor, vengo a misa el domingo aquí a cultivar mi fe comunitariamente, a congregarme como me lo exige Dios por el tercer mandamiento, santificar los días de fiesta, que es venir a misa los domingos y fiestas de guardar. Y cuando salgo afuera voy al espiritista o al santero porque no sé, no conozco cómo piensa Dios, no conozco a Dios. No sé lo que Dios me está exigiendo, ni los caminos que Dios quiere abrir en mi vida. Por eso le pedimos a la Virgen María desde el cielo que nos ayude a nosotros a entregar nuestro corazón a Dios con confianza para que nuestra fe sea una fe viva, no una fe muerta. Así sea. Amén. Nos ponemos